de falsedad. Por esta conclusión de la tesis, fui sometida a un silicio. El decano de teología me entregó en manos de la superiora general, considerándome un hereje. Ella me llamó y estuvimos hablando acerca de esto. Consideró que debía recibir este silicio y me entregó un látigo en mis manos. Era necesario que yo lo hiciera por mi propia cuenta para el perdón de mis pecados. Yo empecé dándome los primeros 4 azotes. El látigo era tan fuerte que rompía mi piel, consistía en varios ramales que aunque me diera suavemente, me hería. Aún conservo y llevo las cicatrices en mi cuerpo. Una de mis compañeras continuó dándome el castigo, ya que yo no podía hacerlo por mi propia cuenta. Cuando terminó de hacerlo, se expresó de la siguiente manera, diciendo: "Está concluido". Medité mucho en estas palabras. Las había escuchado antes en el sermón de las 7 palabras que solían escuchar el Viernes Santo allí en el convento. Se parecían a las palabras de Jesús en la cruz del Calvario. En una de las 7 palabras, Jesucristo dice: "Todo está consumado", y más adelante: "En tus manos encomiendo mi espíritu". Comprendí que fue Cristo el único Redentor que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Después de estar 15 días en la sala de clérigos acusados, donde se hacían las penitencias, los castigos allí los recibía diariamente, decidí hablar con mi superiora. Y cuando hablé con ella, le prometí a cumplir con las santas reglas, obedecer en todo, y bajo esta promesa, ella me sacó de allí, dándome un cargo y enviándome ahora a un pueblo, el pueblo de Bujacá. Allí está el santuario más famoso, llamado la Virgen de la Salud. Cuando llegamos a trabajar a este lugar, íbamos a abrir una sala cuna. Íbamos también a controlar la entrada de evangélicos al pueblo. No había libertad de culto en este lugar. No se admitía a nadie que dijese aleluya. No se permitía allí a nadie que no fuera de los nuestros o de la religión católica. Era un santuario y gente de todo el país llegaba los fines de semana para recibir un milagro de la Virgen de la Salud. Yo estaba bastante activa para clamar a la Virgen a través de los rezos por las almas del purgatorio. El purgatorio es un dogma de fe y fue puesto en el año 1439. A pesar que yo estaba en este lugar clamando por las almas del purgatorio, dice la Biblia: justificados por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Nos dedicamos a perseguir a todo aquel que llegara con el propósito de difundir el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Lo considerábamos protestante, era perseguido bajo el amparo y la demanda de la Iglesia Católica. Al cabo de un tiempo me di cuenta que había sucedido algo muy especial. Había una mujer conocida en el pueblo por más de 27 años. Estaba dedicada a la prostitución. De repente llamó a la puerta del convento diciendo que Jesucristo le había salvado. Aquella mujer tenía 2 niñas pequeñas y yo se las había quitado a través de una institución en Colombia llamada Bienestar Familiar por la clase de vida que ella llevaba. Ella llegó al convento ahora diciéndonos que Jesucristo le había salvado
que le había elegido, que ella le había aceptado como su Salvador y Cristo transformó su vida. Unos días más tarde fui testigo de otro incidente. Había una mujer leprosa. También le habíamos quitado a su niña pequeña de 4 años para que no se contaminara. Fue entonces cuando ella llegó también allí a la puerta del convento diciendo: quiero ver a mi hija, quiero llevarme a mi hija. Cuando yo le di a su hija para que la mirara solamente, vi que aquella mujer había sido sanada de lepra. Le pregunté: ¿quién hizo eso en tu vida? ¿Qué sucedió en tu vida? Y entonces aquella mujer me respondió: le entregué mi corazón a Cristo y Él me sanó. Él quitó la lepra que había en mi cuerpo y también arrancó la lepra de mi alma. Me salvó. Vi otro caso que me inquietó muchísimo. Una mujer que iba a misa todos los días. En el convento se celebraba una misa a las 7 de la mañana y esta anciana iba a misa todos los días. De repente dejó de asistir. Noté que no había asistido por una semana y decidí ir a su casa a visitarla. Cuando le pregunté por qué había fallado durante todo ese tiempo, ella me respondió diciéndome: he conocido el sacrificio cruento donde Jesucristo derramó su sangre por mí, y ahora no necesito celebrar más sacrificios inútiles y no voy a participar más con ustedes del sacrificio de la misa. ¿Por qué aquella mujer se atrevía a hablarme de esta forma? ¿De qué estaba hablando? Había dicho sacrificio cruento. Yo sabía que la misa era un sacrificio incruento. La palabra incruento significa sin derramamiento de sangre. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que aquella mujer había dejado de ser religiosa para convertirse en hija de Dios. Había entendido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para remisión de los pecados de la humanidad y aceptó este sacrificio. En aquel tiempo yo no podía entender lo que aquella mujer me decía. Al ver el cambio de estas personas, pude comprender que eran señales. Dice la Biblia: y estas señales seguirán a los que creen. Decidimos hacer una reunión y invitar a todas las monjas y sacerdotes del pueblo. Se llevó a cabo dicha reunión con una conclusión al final, que al pueblo habían entrado evangélicos, que en nuestro medio habían evangélicos. Yo sabía que no había cualquier evangélico entonces, porque había visto una mujer que por 27 años se había dedicado a la prostitución decirme: Jesucristo me cambió. Otra mujer diciéndome: no voy a volver a misa porque es un sacrificio inútil. Aquello eran señales. Y recibimos la orden de la superiora general para empezar a buscar los supuestos evangélicos que se habían colado en el pueblo de Oaxaca. Buscamos durante 3 días. A los 3 días encontramos un hombre que llevaba una Biblia bajo el brazo. Aquel hombre iba diciendo aleluya. Al primer encuentro con él le pregunté: ¿a qué vienes? ¿Quién te mandó a este lugar? No aceptamos evangélicos en este sitio. Tú eres aleluya. Aquel hombre me respondió diciéndome: yo soy hijo de Dios, linaje escogido de Dios. Le pregunté: ¿y quién te mandó a ti a este lugar? Aquel hombre me dice: a mí me mandó Jesucristo. ¿Y a ti quién te mandó? Yo le aclaré que allí no permitíamos aleluyas, que allí mandaba la Virgen de la Salud, que allí la única que hacía milagros era la Virgen de la